La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Bueno, pues este es el sitio donde yo te quería traer. ¿Qué te parece? Me parece curioso. Te parece por lo menos curioso, ¿no? Nos estamos adentrando, no sé. Mira cuántas Es que hay chatarras. una cosa rarísima de chatarras, de tapas de bidones. Pero de cosas que quieren ser algo también, ¿no? Mira, esto quieres, no sabemos qué quiere ser. Esto, no sabemos qué quiere ser, pero da la impresión de que quiere ser algo, ¿no? Trozos de mármol. Mira Mira ese bloque, qué bonito. Precioso. Sí, porque tú crees que podemos adentrarnos aquí sin... Sí, yo creo que Bueno. sí. ¿Estará abierto a ver? Sí, mira, joder, es una puerta de hierro muy pesada. Mira, ¿qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Algo que no esperaba. Pasamos, a ver. Hola. Mira, Pedro. Pedro, mira, sí, si queréis esperar fuera, ¿Esperamos por fuera? seguridad, sí, por vosotros. Y le digo que venga aquí, ¿sí? Vale, gracias. Gracias. ¿Has visto? ¿Me podéis decir vuestros nombres? Paqui y Juanjo. Paqui y Juanjo. Muy Nos bien. está esperando, sí. Sí, claro. Si podéis esperar, cuidado de esta puerta que la abren de vez en cuando. Vale. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Buenos días, Javier. Bonitas gafas, por cierto. ¿Te gustan? No son de sol. No, pues estas son de ver porque tengo algunas notas Ah, y claro, pues es que porque ya sabes que en las cataratas no te suelen poner una lente para cerca, te la ponen para media y lejos, pero por alguna razón que no he llegado a entender, no tienes que seguir utilizando. Gafas de Si leer. tienes presbicia, ¿Has estado en Bilbao esta semana? ¿Qué tal? pues mira, muy bien. Oh, te queda mucho, por cierto, de promoción hasta fin de año casi, ¿no? Sí, hombre, luego también, porque hay cosas que vamos dejando para el año que viene, ¿no? Porque hay la demanda es muy grande. Pero muy bien, muy contentos, llenamos todos los aforos, lo único que creamos algunos problemas de orden público, porque hay gente que se queda fuera. El libro va muy bien, y luego la gente, como hay gente ya que lo ha leído, es curioso porque hace preguntas. El otro día le decía yo a Paqui, ¿cómo me gusta la tertulia de los gráficos cuando empiezan a hablar de las cuestiones del oficio, ¿no? De si trabajan con grafito, con Dina 3, con no sé Bueno, qué. es que me vuelve loco, porque cualquier persona que habla de su oficio y tiene discurso para hablar de su oficio, te quedas embobado. Y cuanto más alejado está ese oficio de tus intereses, más. Yo es que oigo, por ejemplo, hablar a un carpintero que sabe de lo que habla, ¿no? Y me quedo asombrado, ¿no? Y entonces te preguntan mucho por el oficio de escribir, ¿no? Por el origen de escribir. También por la singularidad de un libro cuya autoría pertenece a dos personas, ¿no? Ves que hay una curiosidad por la cocina tremenda. Y yo lo entiendo porque, así como hablar es natural, escribir es absolutamente artificial. Y entonces es muy difícil llegar
a controlar la escritura, ¿no? A veces es la escritura la que te controla a ti. Y bueno, tienes que llegar a un acuerdo con ella, ¿no? Pero bueno, el caso es que después de que nos preguntaron mucho sobre eso y tal, luego ayer me puse a releer un libro que yo releo cada 5 años o así. Es un libro maravilloso de Gustavo Martín Garzo que se llama El lenguaje de las fuentes, que es una historia de San José y María, ¿no? Una historia muy particular. Y entonces el libro estoy leyendo una edición crítica que habla de Gustavo y cuenta una cosa que yo sabía pero que había olvidado, que es maravillosa, que tiene que ver con esto, con los orígenes del oficio, a veces con un suceso que ha sido fundacional para que tú te pusieras a escribir, ¿no? Y la historia de Martín Garzo es alucinante. Entonces resulta que cuando Martín Garzo tenía 10 o 12 años, no sé, era un crío, ¿no? O 13 quizá, no sé, pero por ahí. Me mandaron en el colegio una redacción sobre el otoño. Era lo típico, ¿no? Que en los colegios llegaba a primavera, redacción en clase de lengua, redacción sobre una redacción sobre el otoño. Y él lo fue dejando, y el día anterior a que tenía que presentar el trabajo, no había hecho y estaba muy angustiado. Entonces su madre me preguntó qué me pasaba y dijo que tengo que presentar mañana una redacción sobre el otoño y no he hecho nada y tal. Y su madre dijo, mira, no te preocupes. Su madre se sentó y empezó a escribirla, ¿no? Entonces, esto se cuenta así como las madres que solucionan todo, ¿no? O sea, que si tienes fiebre te ponen la mano en la frente y te la cubran. Que si te falta ser escritora, es escritora. Mira, yo me acuerdo, hago un inciso aquí porque me acuerdo que en un reportaje que hice con Zapatero me contó que su madre estaba muy frustrada. Todas las madres de aquella época, que eran amas de casa, todas habían tenido la fantasía de ser algo, ¿no? Y algunas habían estudiado incluso, ¿no? Y la madre de Zapatero, por lo visto, tenía una gran vocación de enfermera, de médica, no por ahí, ¿no? Pero claro, era una ama de casa. Y entonces, Zapatero, en torno a la adolescencia por ahí, estuvo un año enfermo y nadie supo por qué, ni diagnosticar enfermedad ni nada. Y entonces deducíamos esto, que era un regalo que había hecho a su madre para que su madre ejerciera de enfermera, ¿no? Muy bonita la historia. Sí, muy bonita la historia, porque nunca se supo por qué había estado enfermo. Pero eso le permitió a su madre ejercer su pasión, ¿no? Qué bueno. Y bueno, pero volviendo a Martín Garzo, estoy hablando de estas mujeres que quisieron, que estuvieron a caballo entre la generación que ya dijo, sí, podemos estudiar, podemos compatibilizar en la vida familiar con el trabajo y tal. Y estuvieron a caballo, ¿no? Entonces, bueno, y entonces la madre de Martín Garzo escribió la redacción y le dijo, con una facilidad, según cuenta, sorprendente. Y le dijo, ahora lo único que tienes que hacer es copiarla con tu... Entonces, el niño Martín Garzo copió la redacción y la presentó con un sentimiento de estafa, ¿no? Y además con el miedo de que le iban a pillar, que el profesor no se lo iba a creer, yo qué sé. No, pero me felicitaron y bueno, que estuvo estupendo todo y tal, pero él se quedó con aquella sensación de impostura, ¿no? Y entonces se puso a escribir y su única meta en su vida como escritor es estar a la altura de su madre, estar a la altura de aquella redacción que escribió su madre. Es una historia... Pero claro, te acompaña esa sensación de impostor de por vida, es fundacional en tu oficio. Entonces, claro, pero al mismo tiempo él la ha reparado de sobra, porque nunca se ha permitido estar por debajo de lo que hizo, porque aquello le generó la obligación quizá, de hacer bien su trabajo. No, quizá primero la madre subliminalmente me mandó un mensaje, sé escritor, porque claro,
a él le asombró la facilidad con la que su madre resolvió el trámite, ¿no? Con alegría, además, con tal. Entonces, debió pensar, pues esto de escribir no debe ser tal. Pero luego, esta idea de que nunca estaré por debajo del listón que marcó mi madre. Fíjate, es uno de los hechos fundacionales. Qué bueno. ¿Te acuerdas que comentamos aquí el libro de Rosa Montero, de Peligro de estar cuerda, que contaba que en la historia de todos los escritores había habido un momento fundacional que generalmente estaba relacionado con una catástrofe, una pérdida que había sucedido en un tiempo remoto, y que la escritura lo único que hacía era intentar coser esa herida que generalmente no tiene sutura, ¿no? Pues es como si Gustavo Martín Garzo hubiera estado cosiendo aquella herida de la impostura, ¿no?, a base de escribir y de intentar hacerlo mejor que su madre, ¿no? De estar a la altura que su madre. Qué bonito, esto lo contaste en la presentación en Bilbao, ¿no? No, porque lo leí después. Es decir, que me sorprendió la pasión que la gente tiene por el oficio, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Y a qué horas trabajas? ¿Y cómo es hacerlo entre dos? Y a mí, como me apasiona tanto también el oficio, vi que era una pasión correspondida. Yeah. Pero dio una coincidencia, estas sincronicidades junguianas, ¿no? De que llegué a casa y ayer por la tarde, llegué ayer a la hora de comer, y por la tarde tenía esperándome un libro de Martín Garzo, que había decidido leerlo. Y entonces repasé un poco en la edición y me encontré con esta anécdota que yo conocía pero había olvidado. Y claro, lo cosí con lo que había ocurrido en Bilbao, ¿no? ¿Y ahora qué haces? ¿Una semana promoción y una descanso? No, todas las semanas tenemos algún viaje. Procuramos llevarlo con tranquilidad. Es decir, ¿Os habéis hecho amigos ya o todavía no? Pues mira, ¿sabes qué ocurre? Hablo de Juan Luis Arzuaga. Sí, pues el otro día además lo dije públicamente, porque es curioso, porque ahora que no tenemos la tensión, ni él de enseñar, ni yo de aprender, ¿no? Bueno, la de Arzuaga de enseñar no hay manera de quitársela, pero bueno, yo ya no tengo la de aprender. Ni la tuya de aprender. No. O sea, quiero decir, que yo no me llevo un cuaderno de notas para no tener la tentación de sacar. Yeah. Digo, bueno, me acordaré de esto que me está diciendo. Y ahora noto, de verdad, que hay una corriente de afecto entre los dos, que es muy, en esta etapa de promoción, que es curiosísima. Después de varios años. Bueno, ¿cuántos años al final? 5 años. 5 años paseando juntos y viajando juntos. 5 años. Y igual nunca os habéis preguntado, ¿tú estás casado o tú tienes hijos? Tanto como eso no. Pero jamás ha tomado un café en mi casa o yo en la suya, ¿no? No. ¿Viste ayer el desfile, por cierto? Pues la verdad es que no. He visto... Hombre, pero te lo grabarías, ¿no? No, vi en un telediario, la manta de agua cayó en un momento, pero estaba más preocupado por la que estaba cayendo en mi casa, a ver si se me inundaba algo, ¿no? Y luego he visto una foto que ha circulado mucho de Leticia, de la reina. Te iba a hablar de ella. Ahí como con una gabardina apoyada. Como yo te digo mi sensación, y tú me dime la tuya, a ver si coincide, ¿vale? Mi sensación es que está mirando bajo la lluvia y está pensando, vaya familia en la que me he metido. Ya, yo no he pensado mucho, pero mi sensación es que está fuera, ¿no? Está fuera. O como si estuviera fuera, como si hubiera sido ella, en fin, no está fuera porque parece que, según lo que dice todo el mundo, que es que ejerce responsablemente su trabajo, ¿no? Pero sí, que da un paso atrás y mira desde pero lejos. que en ese momento, que tiene un momento de yo realmente no pertenezco a esto, ¿no? En fin, lo lleva con responsabilidad porque a cuántas cosas no pertenecemos y las hacemos bien o procuramos hacerlas bien, pero sí es un momento que, claro, como dudamos de todo, porque estamos hechos, porque es que nos han hecho para la duda y no nos fiamos de nada y tal, también piensas, ¿era consciente ella de que me iban a pillar en ese momento de decaimiento? Piensas que igual estaba preparado. No sabes, claro, te queda, es decir, vivimos en un mundo tan contaminado ya por la imagen. Por la imagen y por todo, que ya dices, era consciente, si era consciente lo hizo muy bien.
Yo creo que no lo era, yo creo. Porque quiero pensar que se ajusta más a lo que te he dicho. Estas cosas, claro, que en la monarquía española, como es tan reciente, desde el punto de vista de su restauración, ¿no? Esto tiene una fragilidad enorme. Es decir, porque claro, la aceptación es muy bon porque es muy volátil la aceptación, ¿no? Con esto que sucede con el padre, pues claro, eso afecta a la institución, porque eso está dentro de la institución. Entonces, la única salida de estas monarquías, que es un poco lo que pasó con la monarquía inglesa, es que sus figuras se conviertan en iconos pop, ¿no? O sea, porque esa fotografía puede convertirse en un icono pop, en un icono pop, ¿no? Sí. Y entonces por ahí sí tienen más posibilidades de... A lo mejor acude al rescate de la institución y no lo sabemos. De resistir, sí, porque es imposible que esa imagen no te proporcione empatía. Sí, ¿no? sí. O sea, porque sientes como que, mira, por lo menos alguien entiende y alguien da un paso atrás y es capaz de ver lo que está pasando, incluso desde dentro, ¿no? Está viendo con perspectiva, porque claro, ahora que desde la mayoría de edad de la princesa de Leonor la están dando a conocer, lógicamente, intentando que la gente la quiera, porque si va a ser reina no va a estar escondida hasta el momento en que me toque. O sea, la tienen que mostrar. Pero yo me pregunto si el modo de mostrarla es acertado en el sentido de que la tratan un poco, digamos, como una Barbie, ¿no? Es decir, ahora la disfrazamos de teniente o de lo que sea, de capitán de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra. Ahora la disfrazamos de ¿cómo se llame? Infante de Marina o como se llame. Dentro de un año la disfrazarán de aviadora, ¿no? Y entonces es una cosa un poco como si la cosificaran, ¿no? Y afuera... Y entonces, porque a mí me parece que también, porque para ser jefe de las Fuerzas Armadas no necesitas haber pasado por estas escuelas, ¿no? Del mismo modo que el ministro del Ejército no tiene por qué ser militar, ¿no? Que a lo mejor apreciaríamos más verla estudiando humanidades, yo qué sé, verla con o sea, la veo... ¿Cómo la viste de humanidades? Claro, pues la visto de humanidades estudiando. A mí me gustaría haberla visto con un libro en la mano, pero siempre verla disfrazada de trajes que además aluden a la violencia. Sí, sí, sí. Porque son trajes militares. Y hoy te pones este y hoy te pones otro, y es como una muñeca que vas cambiando y tal. Y claro, eso por un lado, yo me imagino que en la Casa Real, aunque lo piensen, no hay modo de pararlo. Digo, no hay modo, o sea, no hay modo porque no hay talento o voluntad para decir, oye, esto no... esto es un poco rancio ya, esto es feo. No es necesario, si quieren. Yo creo que la gente apreciaría más a una futura reina que no finja, porque esto está en un año en un sitio, otro año en otro, que además para ella misma, para su propia psique, debe ser muy ¿no? Pero oye, pues una cosa, porque no hemos visto mirar por un microscopio, por ejemplo, vestida con una bata blanca de médica, yo qué sé, ¿por qué tienen que disfrazarla solamente de trajes que aluden a la violencia, que aluden a la guerra? No, a mí me parece un error. Está muy bien planteado. Y es posible que yo quiero pensar que una de las cosas porque además en estos actos públicos vemos muchas veces a la madre y a la hija como intercambiándose. Pasó ayer en esta foto, ¿no? Sí, en esta foto. Justo después de que se acercaran. Como intercambiándose cosas que deben ser cosas de lo que está pasando. Daba la impresión de que la reina le decía, tú sigue actuando, cariño. Aguanta, tal, no sé qué. Sí. Y entonces quiero pensar que cuando Leticia se retira, además con esa gabardina, que es una gabardina, en fin... como de ocultación. No, que es una gabardina que se parece a la de Humphrey Bogart. Sí. No se me acuerdo si en qué película. En Casablanca. En Casablanca lleva una gabardina, es una gabardina histórica esa y tal.
estaba pensando, ay Dios mío, tener que pasar por todo esto, ¿será todo esto necesario? No podíamos estar haciendo de otro modo, ¿no? Sí. Es una foto buenísima, bonita. por eso ha circulado tanto. La semana pasada hablamos de los audios del rey y mucha gente me ha preguntado por lo que, o me ha dado su opinión sobre lo que dijimos tú y yo. Sabes que ha habido nuevos audios, solamente te voy a leer un par de frases. Dice... Bárbara Rey, ya sabemos que cualquier persona que esté en el gobierno va a hacer negocios, es lógico, solamente por estar ahí, porque es un trabajo muy duro, pues se te van los años de vida con los problemas que ocurren, tiene que tener una compensación grande, yo eso lo entiendo, lo que pasa es que no se puede exprimir tanto al pueblo y llenarse los bolsillos de esa manera sin ningún tipo de escrúpulo. Ante esa frase o esa lectura de la realidad de Bárbara Rey, como analista política, dice Juan Carlos I, como han puesto entre tú y yo durante muchos años, en vez de poner a profesionales, han puesto a chorizos. Puntos suspensivos. Este es el comentario del rey. Dicho, o sea, pronunciada por el rey la palabra chorizo, es una paradoja semántica. Sobre todo es que convoca... Yo me acuerdo que los expertos en la realeza, en la época esta en que se sabía todo, yo no sabía nada, pero que se debía saber todo, haber escuchado... declaraciones públicas en las que decían el único sentido de la monarquía es la ejemplaridad. Y tú lo entendías, es verdad, porque si no han sido elegidos por nadie, no gobiernan, pero no mandan o al revés, no sé. Por lo menos que se porten bien, ¿no? Por lo menos que sean ejemplares. Sí. O sea, que sean figuras aspiracionales a las que dicen, no, nosotros nos gustaría que nuestra familia fuera como esta, o sea, que fueran aspiracionales. Claro, resulta que el comportamiento de este hombre era tremendo, pero era tremendo al nivel de Koldo y de Ábalos. Es decir, que tú cutre, o sea, que tú te lo imaginas tomando un carajillo por las mañanas con Koldo de Ábalos, pensando en el chanetazo que se van a comprar en Cádiz, ¿no? Es decir, que pertenecen perfectamente todos estos al anuncio de soberano es cosa de hombres. ¿Recuerdas aquel anuncio de Coñac? Sí, sí. De Coñac que raspaban la garganta y decía soberano, y además, mira, soberano, rey, es cosa de hombres. Entonces, es muy desalentador que en España no hayamos tenido ladrones de guante blanco. O sea, todo en nosotros es brutal. No tenemos, en nuestra literatura no tenemos un Arsenio Lupin, por ejemplo, ¿no? Y estaba yo pensando en todo esto, en la ausencia, porque incluso los aparentemente de guante blanco, como Mario Conde, son unos horteras de espanto, sí, cuando se ponen a hablar, que dices, por cierto, qué mala suerte tenemos nosotros como los abogados del Estado, o que mal preparados, porque es que mira los abogados del Estado que no saben, Mario Conde, Martínez Almeida, que sube pan cuando habla también, o sea, que no han leído, o sea, tú te imaginas a Martínez Almeida leyendo a Madame Bovary, o a Rey leyendo a Tolstoy, o Ábalos leyendo a Truman Capote. Sí. O sea, es que no han, pero ni siquiera les ha pasado por ósmosis la cuestión humanística, es decir, eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Que la cuestión de orden humanístico ni siquiera les ha pasado por encima, entonces son todos y uno pensaría, cuando además se desvelan, como ha pasado ahora con el informe de la UCO sobre Ábalos, que el lenguaje que usan en la intimidad, digamos, pues se parece al que tú usas en la intimidad, y sin embargo no, es todavía mucho más cutre. Los apodos, las expresiones, el te quiero que se dicen unos a otros cuando el negocio va bien para los dos. Yo ayer pensaba, Ábalos usaba la palabra o la expresión número 1 para referirse a Pedro Sánchez. Me acordé de que Chiqui Venegas en las cintas famosas hablaba del number 1. Y Dios. Es todo como una herencia rancia que no nos la quitamos de encima por mucho que nos sacudamos, ¿eh? Ya, por eso te digo que aquí hay una aspiración andandismo completamente fracasada. Mira, Paco Umbral o Francisco Umbral tiene un libro de juventud muy interesante que se llamaba Anatomía de un dandy, que hablaba de Garra. Es verdad. Y Garra era un dandy, pero el drama de Garra, contaba Umbral, es que él iba a París y era un provinciano.
O sea, era un dandy en Madrid, pero un provinciano en París. Y Andrés de Umbrán era un poco parecido, era un dandy en Valladolid, pero era un provinciano en Madrid, ¿no? Y entonces es como que nosotros no hemos conseguido, joder. Tú imagínate un ladrón de estos, Ábalos, el Rey, cualquiera, que hubieran robado, pero que hubieran empleado el dinero o parte del dinero en montar una editorial independiente, dedicada a publicar autores poco conocidos del siglo XIX. Bueno, eso lo perdonaríamos todo, ¿no? Aplaudiríamos. No, pero son todos de una cutrez tan grande, todos, y además se van alternando, porque en la alternancia de los dos grandes partidos en el poder es la alternancia de la corrupción. Ninguno puede decir, tú has sido más corrupto que yo, porque ha habido corrupción. Mejor no entrar en ese debate. Claro, apunta en el PSOE, ha habido, y además, según alternan el poder, y claro, corrupción que toca el corazón, porque porque del Estado, ¿no? Del gobierno, porque Ábalos era la mano derecha de mismo modo que en los tiempos de Felipe González el Ministerio del Interior estaba contaminado en la cúpula, ¿no? De todas maneras, déjame insistir en que hablamos de esto porque parece que pertenece a la crónica del corazón, así nos lo hacen creer, pero como decíamos el otro día, hay información que yo creo que con perspectiva histórica debe aclararse. Ese comentario de Alfonso Armada no habla, y como bien recuerda alguien hoy, José Bono en sus memorias cuenta que Sabino Fernández Campo, cuando hablaba del 23F, le contó el Rey, cuando vio cómo se había desarrollado, me dijo, no esperaba disparos. ¿Qué esperabas? Claro. Algo hay, no sabes el qué, pues yo creo que... Es increíble, creo que hasta ahora, porque yo no he leído en la prensa, pero que eso se haya dejado como si fuera una cuestión de programas de cotilleo. Durante semanas. Pero, ¿y cómo el CNI no ha dicho nada todavía? Porque ahora en los últimos audios ya Bárbara Rey reconoce que ha recibido 100 millones. Oye, que estamos hablando de cualquier cantidad dedicada a la corrupción es grave, pero estamos hablando también de cantidades altas. No dicen nada. Y bueno, y salen Felipe González y Guerra en la televisión y hacen un papelón. Diciendo, ¿cómo no me pregunta usted por Ucrania? Hombre, porque no me interesa su opinión sobre Ucrania, me interesa su opinión sobre esto, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, mejor pasar página, bueno, no está el domingo que viene. Antes os escuchábamos, esta semana os fuisteis a un sitio aparentemente cutre, ya que hablamos de cutrez, pero lleno de tesoros. No, esto es una experiencia, ya verás. Esto es, pero con diferencia, uno de los sitios más raros a los que hemos ido, sí. Pero fíjate, si preguntas aquí, ¿dónde estamos? Podríamos estar en Nueva York, ¿no? En una de esas zonas que han sido industriales y que ahora pues convive en lo industrial con las viviendas. Y no sé si te has dado cuenta que hace un momento estaban las palomas entrando y saliendo. Claro, es que hay cristales rotos, o sea, es como una gran nave abandonada. Y ¿No ves, ves cómo se meten? O sea, debe estar lleno de palomas en el interior. Pero yo no sé, esto parece casi como una chatarrería. Mira esos contenedores gigantes como los que veíamos en el puerto de Bilbao. Mira las cosas que tiene dentro. Eso te iba a decir. Mira las cosas que hay arriba fuera del contenedor, que son objetos curiosos, ¿no? Indescriptibles, porque podría decir que uno pertenece al motor de un avión. Aquello de allí. ¿No te recuerda? Y aquí, sin embargo, ves obras de arte. Mira qué curioso ese bajo relieve, que parece que son formas orgánicas, ¿no? Sí, gusanos. Como gusanos y tal. Sí, pues lo alucinante, Paqui, es que esto esté aquí al lado. A vista de todo el mundo sin que nadie lo vea. Eso es. Este es el mundo de la réplica. Ya es difícil, o por no decir imposible, distinguir el original de la copia, ¿no? ¿Sabes que salía un artículo en El País que hablaba de un estudio que habían hecho de cómo reaccionaba el cerebro ante una obra original y ante una copia? Yo te digo que hay réplicas que son imposibles de distinguir. Claro, lo hacían como que tú estás viendo el original en un museo, o sea, cómo actúa el cerebro, pero ponle una copia en lugar de ese original en el museo. Claro, porque tú sabes, tú te emocionas porque yo digo que emocionarse está chupado, está tirado, ¿no? Pero claro, tú sabes que estás en el museo, tú vas a ver las meninas y claro, estás en un ambiente casi religioso, ¿no? Silencio. Ahora te ponen una réplica y si la atmósfera es la misma, te emocionas igualmente, ¿no? Claro, es decir, la sugestión. Que esto de que el original envía
envía una energía. Bueno, pues todo esto. Mira, esta puerta está abierta, Sí. este hangar, y mira, ¿qué ves? Hola, Ah, Pedro. ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy bien. ¿Cómo vas? Hola, Pedro. Esto antes era un taller de coches y lo hemos convertido en un sitio pues un poco loco. La nave está un poco que se cae, también es verdad, porque tiene... Ahora veíamos entrar palomas por las Sí, ventanas. tenemos ahí, en una de esas esculturas de Mayalin, pues se han montado un nido de palomas. Está súper confortable, es aluminio, pero bueno, pues... Bueno, entonces empecemos con orden. Sí. ¿Qué es Factunart? Nosotros hacemos documentación de patrimonio y réplicas para exposiciones y tal, pero también una parte muy importante es obra nueva para arte contemporáneo. En el tema de patrimonio, por ejemplo, quiere decir que vosotros a lo mejor cogéis una obra de arte y hacéis una réplica exacta de ella, que es un modo de conservarla, porque a lo mejor en la original se va a deteriorar, el tiempo va a acabar con ella. Bueno, esa es un poco la idea. Por ejemplo, ahora veréis que estamos justo haciendo la segunda versión del Coloso de Constantino para hacer una especie de reinterpretación de cómo podría haber sido el Coloso de Constantino. Dinos alguna obra muy importante que hayáis hecho a lo largo de los últimos años. Habéis hecho muchas, pero... Que sea muy conocida, pues hicimos el facsímil de la tumba de Tutankamón. ¿Y dónde Bastante. está ese facsímil ahora? Ese está instalado a la entrada del Valle de los Reyes, en la casa de Howard Carter. Es una reproducción, una réplica previa a la restauración que hizo la Paul Getty. Es más original que original ya. Representa un estado previo al estado actual, con lo cual se pueden ver cosas que ya no se pueden ver en la original. Claro, O sea, claro. se pidió por si acaso la restauración se cargaba la... No. Se congeló en la vida, digo, paren ustedes, paren la máquina, que vamos a hacer un retrato de esto exacto y luego ya ensucienlo. Bueno, es verdad que hacemos ahora mucha reproducción de cuadros para colecciones privadas, gente que por ejemplo por temas de seguro no puede tener el original. Tiene una en caja casa, fuerte, exactamente. entonces tiene la copia. Pero eso es un poco como absurdo, ¿no? Te compras o tienes por herencia, por lo que sea, un Picasso y lo guardas en una caja y exhibes una copia. Claro, Hombre, es que- para- porque la copia... Son 200 millones Bueno, Claro. de euros colgados. Pues, ¿no? Que de pues para, repente ¿y qué, viene y qué una sentido que- tiene tenerlo dentro de una que se caja? deteriora, bueno. Inversión, dinero. O Que, sea, que es de lo que mueve el mundo del arte y de todo esto se mueve básicamente como inversión. Es así. Los puertos francos donde se guardan colecciones completas de cuadros, pues y están ahí escondidos de los ojos de la gente, porque sí. Entonces, aparte de los clientes privados estos que no quieren que su cuadro se deteriore y tal, No quieren que su cuadro se vea. que No, incluso, a ver, por ejemplo, hicimos una réplica de una mesa que estaba en el Louvre de un varón, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que vendió la mesa, pero él quería tener una réplica en su casa. Entonces nosotros le hicimos una reproducción exacta de la mesa, signo de que él había sido poseedor de... la pérdida era menor. Exactamente. No hay ningún problema legal en que alguien haga una réplica exacta de eso. Porque creo recordar que los copistas, por ejemplo, del Museo del Prado, les obligan a que las dimensiones nunca sean las del cuadro original. Sí, sí, sí. Hay unas normas del propio ministerio que te obligan a que la reproducción tenga un detalle. No, un 5% mayor o menor respecto a la escala original. Aparte que el material no sea lo mismo, en fin, una serie de garantías. Pero bueno, son normas. Un 5%. O sea, si hubiera una copia de un libro tuyo, se imprime un 5% más grande y ya está, ¿no? Sí. Es curioso esto de la copia y el original. También me da que pensar entre hermanos gemelos, la reacción que te provoca cualquier cosa que es parecida al original. Pero esto que decías es verdad. Si de repente mañana quitan las meninas y ponen una copia, la gente va a seguir sintiendo la misma emoción. No lo vas a ver. Claro, porque la emoción ha dado en el contexto, ¿no? Claro. Es apasionante. Bueno, esta es una empresa Factunarte que se dedica a hacer facsímiles de todo lo que quieras. Te puede hacer un facsímil de todo lo que quieras. Es decir, tú quieres un facsímil
de un templo griego y lo que quieras. Con la ventaja de que no se... Pero además, quiero decir que analizan el objeto en su interior, en su exterior. Entonces, es apasionante pensar en la fascinación que ha tenido el ser humano desde el principio de los tiempos por la copia, ¿no? Es decir, ya piensas, por ejemplo, cuando Narciso, fíjate que este es un mito como del siglo IV, me parece, antes de Cristo, ¿no? Mito griego, se mira en el espejo, se fascina por la copia de sí mismo, ¿no? Toda la escultura griega, toda romana, todos son, o sea, la fascinación de la copia. Y esto, bueno, en la filosofía, en la caverna de Platón, lo que dice Platón es que vivimos en un mundo que es copia, que es una copia imperfecta del mundo de las ideas, ¿no? O sea, la idea de la copia atraviesa todo, hasta el punto de que en la actualidad, bueno, y se ha ido perfeccionando a medida que la tecnología, claro, imagínate, la invención de la imprenta ha permitido la multiplicación de copias, ¿no? Pero ya en nuestra época es una locura hasta el punto de que hay objetos que no solamente representan la realidad ya, sino que la suplantan. Ayer estaba viendo la presentación que ha hecho Elon Musk, un multimillonario de unos robots que son tremendo, humanos y tal, que seguramente no es necesario, para las funciones que tienen que hacer, no es necesario que tuvieran forma humana. De mismo modo que la aspiradora esta que llaman a Rumba no tiene un señor o una señora empujándola, ¿no? Es decir, pero es la fascinación porque el que nos sirva la comida tenga el mismo aspecto que yo, ¿no? De hecho, los robots lo que hacían era servir copas en la barra de un bar, en la presentación esta de la que hablas, y lo hacían con la gesticulación que haría un humano cuando sirve una copa, ¿no? Exacto. Y además se vanaglorian de que a mano y los dedos han conseguido hacer los mismos. No era necesario, pero es la fascinación por reproducir todo fuera de nosotros. ¿Qué es la fascinación por reproducirnos a nosotros fuera? Yo lo he dicho muchas veces, durante siglos nosotros hemos estado, toda la mecánica, que es tan apasionante, todo el mundo de la mecánica, ¿no?, que es tan apasionante, durante siglos hemos estado reproduciendo y multiplicando los mecanismos del cuerpo. Es decir, una grúa es un brazo, ¿eh? Y ahora que ya por la vía de la mecánica ya no podemos hacer más, estamos reproduciendo el cerebro, la inteligencia artificial. Y esta pasión por la copia, por la réplica, es increíble, ¿no? El original y la réplica. Pues como os comentaba, ¿queréis que vayamos andando un poco? Bueno, vamos a entrar en la nave entonces. Mira, por ejemplo, esto... ¿Veis esas cabezas de Darth Vader? Sí. ¿Cómo se dice concrete? Concrete. Hormigón De cemento. armado. Eso, de hormigón armado, correcto. Pues estas son unas obras que hicimos para un artista, pero claro, ahí sí que el copyright hizo efecto y no pudimos... Claro. Con Disney hemos topado. Pero son dos cabezones de Darth Darth Vader. Vader brutales, ¿eh? Somos- En hormigón. Claro, trabajáis con todo tipo de materiales, ¿no? Con todo. Y también un poco con cualquier tipo de tecnología, porque al fin y al cabo, o sea, tecnología me refiero a tecnología es cualquier herramienta que utilizamos. Mira, por ejemplo, Dentro de la nave aquí se oye ruido de gente que está trabajando, ¿no? Oye, ¿y ese árbol que hay ahí? eso es lo que os iba a enseñar. ¿Es verdadero o falso? Es un bonsái gigantesco. En bronce. Tan bonito. Es maravilloso. Claro, y lo interesante es que aquí, por ejemplo, pues se mezclan técnicas interesantes tanto de modelado, de escaneado, de fundición. ¿Cómo tenéis aquí abandonada esta belleza? No es que esté abandonada, es que hay que enviarla. Aquí, como esto ahora mismo veréis que es un poco mitad taller, mitad almacén de cosas que van, que vuelven. ¿Y Que dónde va a ir esto? Pues esto va a la casa de un privado con mucho dinero. Cuando digo casa, digo... Mansión, palacio, Exacto. castillo. Tú imagínate, que fíjate cómo salen las raíces de la tierra y pensar que todo esto es bronce. ¿Y esto cuánto cuesta? Muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Puedo hacer una foto? Sí, claro. Pues espera, ponte Bueno, entramos en otra puerta y en otro espacio. en otro espacio y maravillas aquí también. ¡Oh! ¿Y ¿Esto qué es? O sea, no es simplemente un taller, sino más bien es un sitio donde los artistas vienen con sus ideas. Pues vosotros materialicéis, ¿no? Una idea. Sí, y a veces también incluso ayudemos a desarrollar el propio concepto, porque cuando el artista puede venir con una idea preconcebida, pero esto es un poco cursi, pero es una especie de diálogo entre
los materiales y el concepto de lo que el artista tiene. Hay veces que Cursi, es verdad, claro, querían ahogar con el material, ¿no? Exactamente, porque hay veces que la imposibilidad de ciertas cosas te tiende a llevar a otras soluciones. Entonces es como un arquitecto que hace plano de una casa, pero la casa la hacen otros. Esto que veis aquí, por ¿Esto es ejemplo, espejo? Como un espejo cóncavo que parece también, se evocan las antenas estas Parabólica. parabólicas que miran al espacio en busca de extraterrestres, ¿no? total. Es una obra de Anish Kapoor. No tocar. No dejes tu huella. Porque es que luego hay que limpiarlo. Nada. La idea es que ves tu imagen formada a partir de cientos de imágenes de ti mismo en pequeñito. Porque es, Una mirada de ojo de mosca. claro, Hay un Juanjo y muchos Juanjitos. claro, pero al final tú identificas tu propia cara, aunque tu cara esté formada por varias. caras superpuestas, ¿no? Marea un poco. Pero es un efecto bien curioso, ¿eh? Y estas formas marinas parecen, ¿no? Parecen corales. Submarinas. Esto es una impresión 3D, pura y dura. Va capa a capa. ¿Pero es una impresora 3D muy grande o hacéis a fragmento? Esta es enorme. Bueno, esto Pero aquí seguimos pasando y vemos desde piezas de a otra y- a sarcófagos, Eso es. a frisos. Fíjate este sarcófago. es una reproducción del sarcófago de Seti I que está en el Johnson Museum de Londres. Están hechos con una impresora que nos permite imprimir relieve con un nivel de detalle altísimo. Y parece piedra. Es un material sintético. Sí. Ahí Ahí donde, están los cuadros. sí, exactamente. Ahí donde. A ver, a lo mejor. No sé si. A ver. Silvia, ¿podemos pasar o ni de coña? Vale. Están pegando un cuadro a un bastidor y están utilizando materiales un poco tóxicos. Entonces mejor. Mascarillas todos. Estos son fragmentos de la tumba de Seti I. Este fue al Louvre y este fue creo que fue a Florencia. Y entonces, estas son réplicas de los estados actuales de las dos reproducciones. Y es un ejemplo de cómo dos objetos que tienen el mismo origen han cambiado totalmente a través de diferentes conservaciones, intervenciones, efectivamente. ¿Por qué evitaba la palabra intervención? A ver, la restauración siempre es un tema complejo porque en principio se trata de ser siempre lo más pulcro y científico, pero al fin y al cabo son intervenciones directas sobre piezas originales, que normalmente no son reversibles. Yo me pregunto a veces si habrá obras muy antiguas que estamos viendo y de las que ya no hay nada de original, porque las sucesivas restauraciones han hecho que ya no haya nada original. Claro, es que también, ¿qué es lo que consideramos que es original y cuando una cosa se convierte o se transforma en otra cosa? Y sí, Es porque... un poco como nosotros, no somos las mismas personas que hace 20 años. Claro, es decir, en el fondo cualquier obra de arte que viva a lo largo del tiempo pues sufre un proceso continuo de transformación. Nosotros lo que tratamos de hacer también, incorporar, es la documentación tridimensional. Well, I knew what I didn't want to know, and I saw where I didn't want to go, so I took the path less traveled on, and I let my Sí, que huele fuerte. Líquidos, tóxicos, pero no mucho, vamos a estar poco. Cuando veas que te ahogas, avisa. No, muy poco. Esto que veis aquí es una impresora 3D. Es más que 3D, es como 2,5. Es muy interesante para nosotros porque nos permite reproducir relieves con muchísimo detalle y con muchísima definición. A mí me Interesante. suena que otra vez que estuve aquí, estuve yo metido, ¿puede ser? ¿En una impresora Sí. 3D? ¿Tú? Sí. Ah, pues entonces a lo mejor te tenemos en algún lado por ahí escaneado. Que me encontrara conmigo mismo. Vosotros cuando veáis que os falta el aire o estáis agotados, porque esto es enorme. Sí, porque además todo el rato estamos respirando sustancias, ¿no? No hay nada que no podéis hacer. Si hay tiempo y dinero. Tenéis que reproducir, por poner un ejemplo, a Esfinge. Si hay tiempo y dinero, sí. Vaya laberinto, ¿eh? Sí. Cuidado con la cabeza. Este aparato que veis ahí al fondo, que se llama Selene,
es un nuevo sistema para la digitalización de superficies. En particular estoy procesando unos datos que escaneamos hace aproximadamente un mes en Leiden, en el Museo de Antigüedades. Es este plato de aquí y digamos que el corazón del sistema son 4 luces que se disparan de forma coordinada y gracias a eso podemos reconstruir la topografía del objeto, es decir, ver, lo vamos a... ¿Qué habéis visto? Mira cómo se ven hasta las grietas. Un detalle mínimo, sí. Efectivamente. Se ven todos los detalles y tanto la topografía, el 3D del objeto, como el color. Es tanta la precisión que alguna vez a lo mejor hasta encontráis algún mensaje secreto escondido. El año pasado se escaneó un manuscrito del siglo VIII. Aparecían unas iniciales a lo largo de varias páginas y se descubrió que parece ser que había una abadesa por aquel entonces, que ya sabéis que no tenían permitido el acceso a libros, y parece ser que dejó constancia de que al menos ese libro lo había leído. Qué bueno. Una abadesa contra el patriarcado de la época. Efectivamente. ¿Y tú eres ingeniero? Yo soy una mezcla de ingeniero y artista visual. Estudié esas dos cosas, sí. O sea, aquí son todos Tiene multifunción. una base artística y cierta dislexia para poder trabajar. ¿Y esto máquina has diseñado tú? Sí, ¿Y esta has la- patentado? No, las patentes aquí no... No funcionamos así. Es un mundo en el que mejor no meterse. Los consideramos prototipos funcionales, es decir, no son productos en sí mismos. Subimos otro piso. Sí. Bueno, Irene es una escultora tridimensional. Esto es como si fuese arcilla. Estás haciendo realmente un modelado, pero esto estoy viendo en una pantalla. Claro, mira, es que tenemos un programa que se llama ZBrush, que es un programa súper chulo, que es para escultores, pero escultores digitales. Entonces, Así como la materia prima de un escultor puede ser el mármol, ¿la tuya cuál es? la arcilla digital. La arcilla digital. Claro, la arcilla digital era ese trozo marrón que ha aparecido de repente ahí y que ella iba tocando pa. Y lo maravilloso de esto es un poco como lo que visteis antes del árbol, que luego todo esto se puede convertir en cualquier material. Es un poco el proceso que hemos dicho antes. Los artistas vienen aquí y te vienen con un dibujo suyo, un boceto, en una servilleta de papel. Irene tiene que convertirlo en un modelo real y que luego se pueda convertir en obra de arte. ¿Y esa obra entonces quién la firma? El artista, por supuesto. El que ha hecho el boceto en la servilleta. Correcto. Deberían filmarla todos como en los créditos de la película, ¿no? Sonido. Estoy pensando que una vez, hace poco, hicimos un reportaje en un taller de efectos especiales de cine y hacían ¿cómo se dice? Las prótesis que le ponen a Joaquín Reyes en el intermedio para que parezca un político. Entonces tenían como la cabeza de Joaquín Reyes, que realmente era impresionante verlo, que parecía que le habían decapitado y estaba ahí su cabeza. Entre eso, el robot de Elon Musk, la inteligencia artificial que ya clona tu voz y seguramente clona tu manera de pensar. No hay más que meterle tus textos y pensará como piensas tú. Pues los robots y los clones no llegarán por la vía genética, llegarán por la vía mecánica. Sí, vete a saber. A mí lo que me apasiona es la relación entre un molde y el objeto que produce ese molde, ¿no? Y a veces imagino una discusión, una conversación entre un molde y un objeto, porque el molde tiene un potencial enorme, pero que no se cumple hasta que no viertes el bronce fundido ahí o lo que sea, ¿no? Y entonces, una conversación entre un molde y el objeto que ha producido ese molde, ¿no? O el objeto copiado y el original, ¿no? Y claro, el objeto copiado, la réplica, el facsímil, le puede decir al original, oye, tú, la única ventaja que tienes es la de haber llegado primero. No me cuentes rollos. Pero yo soy mejor, duro más. Yo soy mejor, de hecho, fíjate, tú estás condenado a la soledad. Tú fíjate, en las cuevas de Altamira están cerradas. Se ve una réplica perfecta de las cuevas de Altamira, es lo que visita la gente. Pero las cuevas de Altamira están cerradas porque la respiración de la gente las mata, ¿no? Y la copia es mucho más versátil, además, es más democrática. Es decir, que
que en la lucha entre original y la copia, la está ganando la copia. Aprovechamos para recomendar obra maestra de Juan Tallón. Sí. Oye, el martes a las 6 de la tarde hacemos un programa especial por el centenario de la SER en el Teatro Capitol de Madrid, retransmitido por la radio, también incluso por las pantallas gigantes en la Gran Vía. Es martes, es un día muy especial para la radio, muy especial para nosotros, y tú estás implicado de cierta manera, aunque están las entradas agotadas, hay una parte que hacemos fuera, así que quien quiera venir, a lo mejor hay alguna manera de entrar. Y si no, hasta el domingo que viene, Juanjo. Un abrazo. Hasta luego. Cuídate. I was losing, now we're drawing. I'm not afraid to draw my blood. I'm not backing down, so I surrender, 'cause you shouldn't face the truth. You raise the flag, I'll tear it down. Oh, you may have won the battle, but I'll take the fight to you. And your flag is on the ground, and your bones, they rattle too as I break you. Your fear has now come true. Ay, me pican los ojos. Sí, porque pica? a mí la garganta un poco. Sí, a mí también. Claro, porque hemos pasado por ácidos, sustancias químicas y tal. Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, una cosa... Es que de te dan ganas de Tremenda. traer aquí a todo el mundo para Claro. enseñar. Es una empresa única, ¿no? Una empresa que se dedica a hacer réplicas. Pero bueno, en estudios ¿Sabes? de... Este que está aquí haciendo su videoconferencia con el móvil y no sabe que tiene en la espalda a Nefertiti. A Nefertiti. Cuidado, que nos atropellan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.